Sabemos que la pérdida de la audición es de cierto sentido inevitable durante la vejez, pero si te preguntaran si pudieras elegir entre perder la visión o perder la audición, ¿qué elegirías? Esta pregunta se la planteó la gran profesora de nombre Helen Keller y ella respondía que los problemas de sordera eran más profundos y más complejos que los de la visión. Ella hubiera preferido de alguna manera no poder ver, pero poder oír, ¿sí? Porque para ella significaba la pérdida del estímulo más vital, ya que desde su punto de vista el sonido de la voz que trae el lenguaje hace bullir los pensamientos y nos mantiene en compañía intelectual con los demás seres humanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra segunda sesión, ahora precisamente con el tema de la audición, que efectivamente es el segundo de nuestros sentidos más importantes, ¿no? El oído. Para algunos animales, la audición es el sentido más agudo. Por ejemplo, para los murciélagos, que ellos no son ciegos, pero que no pueden ver, o sea, sí ven, obviamente, pero no pueden ver el color. Para ellos, de alguna manera, sus oídos valen más que sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando vuelan emiten corrientes constantes de chirrillos, de tonos altos que rebotan contra los objetos cercanos. Entonces, las neuronas de su sistema auditivo extraen una cantidad extraordinaria de información de estos ecos. Es un proceso al que nosotros conocemos como ecolocalización. También le llamamos ultrasonido. De manera notable, si, digamos, un insecto volador se encuentra cerca del murciélago, este puede determinar con precisión en dónde se encuentra, qué tan lejos está o qué tan rápido está volando, su tamaño, sus características, la forma en que vuela, las características en general, ¿no? Y cada uno de estos mensajes es codificado yendo a diferentes áreas de su cerebro, el cual, pues como ya se imaginarán, va decodificando toda esta información. En el caso de las ballenas, por ejemplo, también ellas usan un ecolocalizador. Durante la temporada de apareamiento, por ejemplo, las ballenas jorobadas y algunos otros tipos de ballenas dan una especie de serenata a las hembras, con lo cual, pues de alguna manera, las van inquietando y les van haciendo saber que están en un momento fértil, ¿no? Sin embargo, también hay que señalar que existen otras especies cuyo oído pues es muy malo, ¿no? Los seres humanos, en términos generales, por muy buen oído que tengamos, no es tan bueno como el caso de estos animales de los que acabamos de hablar, ¿no? Pero vamos a ver qué es el sonido. Vamos a decir o vamos a llamar sonido a una sensación que es la interpretación que hace nuestro cerebro del flujo y reflujo de las moléculas de aire que golpean nuestros tímpanos. Cuando
algo se mueve en el ambiente, se produce una presión entre las diferentes moléculas del aire o del líquido entre sí y luego se apartan de nuevo. Esta presión transmite energía a la cual le vamos a llamar ondas sonoras. Las ondas sonoras están constituidas de diferente manera, digamos que las más simples, lo que escuchamos como un tono puro, se presenta como una onda senoidal. Ahorita vamos a explicarlo aquí con esta figura 15. Por ejemplo, este aparato que se llama diapasón vibra ocasionando que las moléculas del aire se contraigan primero y luego se expandan. La frecuencia de las ondas se mide en ciclos por segundo que se van a expresar en unidades llamadas hertz. La frecuencia es, digamos, el principal determinante de una altura tonal del sonido, y esto quiere decir o nos señala qué tan alto o qué tan bajo es ese sonido. Nosotros ahora sabemos que el sonido humano responde a una frecuencia de entre 200 a, de entre 20 a 20,000 Hz, es decir, es bastante amplio. Un doble bajo puede llegar a ser tan bajo como 50 Hz y un piano puede ser tan alto como 5,000 Hz. Bien, me gustaría que observáramos entonces esta imagen que tenemos aquí en la pantalla. Entonces, este aparatito lanza ondas, que ya dijimos, mueve las moléculas del medio ambiente. Estas ondas van a tener diferentes características. La primera que nos dice es, por ejemplo, la amplitud, que es qué tan alta es la onda. Tenemos también la frecuencia, que es la cantidad de ondas que hay en un promedio determinado. Tenemos un ciclo, que es el momento en que vamos a tomar como el momento en que inicia una onda hasta que termine, tanto con su cresta como su valle. Cresta es la parte más elevada de la onda y valle es la parte baja. ¿Sale? Hay que tomar en consideración estos puntos porque ahorita vamos a retomar esta idea, ¿no? La altura de una onda representa su amplitud, lo que decíamos aquí, obsérvenlo bien, la cual junto con la frecuencia va a determinar el volumen que nosotros percibimos de cada uno de los diferentes sonidos. El volumen se va a medir en decibeles. Se les llama decibeles por Alejandro Graham Bell, que es el que los determinó, y deci porque iba en una escala de 10. Cuando nosotros envejecemos, vamos perdiendo parte de nuestra capacidad para escuchar los sonidos de baja intensidad. No obstante, podemos escuchar los sonidos de alta intensidad también como siempre. Esta es la razón por la cual las personas ancianas pueden pedirle que hable más fuerte y luego cuando se habla más fuerte, dicen, no me grites. Me pasaba mucho con mi padre. Bueno, los instrumentos musicales, por ejemplo, están diseñados para crear diferentes tipos de ondas sonoras. A diferencia de este aparatito, este diapasón que tenemos aquí,
pueden producir tonos puros, o al menos casi puros, en algo que se conoce como sobretonos. ¿A qué me refiero con esto de sobretonos? Bueno, pues a ondas sonoras acompañadas por diferentes frecuencias de tonos. A causa de la diferencia en la construcción de estas ondas que emiten diferentes instrumentos como los violines y los pianos, es que nosotros identificamos estas notas y podemos decir que están afinados o no están afinados. Entonces, cada instrumento va generando diferentes tipos de tonos. Por eso, estos dos instrumentos, decíamos, un piano o un violín, pueden tocar la misma melodía, pero conservar un sonido distintivo. Nosotros nos damos perfectamente cuenta cuando estamos escuchando un violín, obviamente aunque no lo veamos, o cuando estamos escuchando un, ¿cómo se llama? Un piano. Son distintivos. De esta misma forma, podemos identificar la voz de las diferentes personas que conocemos. ¿Por qué? Porque la emisión de estas ondas va a generar lo que se conoce como timbre, que es la textura del sonido. Todos tenemos diferentes timbres y es lo que ayuda o lo que nos ayuda a identificarnos, ¿no? Los sintetizadores musicales, por ejemplo, tratan de imitar diferentes instrumentos, pero de manera electrónica, produciendo tonos y produciendo sobretonos o timbres de los diferentes instrumentos. Y es una de las razones por las que hoy en día pues se hace música con aparatos, con computadoras, vamos a decirlo así, que tienen la capacidad de producir estos tonos y estos sobretonos. Ok. Al igual que en otros sonidos, nuestro oído va a experimentar, perdón, me equivoqué. Al igual que en otros sentidos, más bien, al igual que en otros sentidos, nuestro oído también se va a ir adaptando de diferentes maneras cuando estas ondas van variando, cuando estas ondas son diferentes, ¿sí? Así, por ejemplo, cuando nosotros pasamos del campo a la ciudad, obviamente entendemos que el campo pues no tiene grandes ruidos, grandes sonidos, y llegamos a la ciudad, pues nos damos cuenta que hay una gran cantidad de sonidos y quedamos impresionados, ¿no? Sin embargo, ya después de algunos días nos adaptamos a todos estos sonidos de la ciudad. Y al revés, si nosotros somos personas de ciudad y llegamos al campo, al principio nos parecerá pues muy ruidoso, por ejemplo, el canto de las aves, los insectos que zumban, el movimiento de los árboles, bueno, más bien el ulular de los árboles, de las hojas cuando se mueven por el viento. Ese tipo de sonidos nos van a parecer extraños, pero con el paso de los días nos vamos a ir adaptando, acostumbrando, también sería como la palabra, ¿no? La verdad es que nuestro sentido de audición también se va adaptando a los tonos. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades para escuchar la diferencia entre dos tonos, escuchar repetidamente solo uno de ellos nos puede ayudar a adaptarnos.
y ya en un momento terminado, pues ya estaremos en la posibilidad de escuchar los dos sonidos. Aquí tenemos ahorita en la imagen una descripción de la escala de los decibeles, ¿no? Hay que identificar aquí el punto más alto. Es un sonido tan fuerte, por ejemplo, como el disparo de un revólver muy cerca de nosotros, nos causa dolor. Acuérdense que ya la clase pasada hablamos de umbrales. Es como uno de los sonidos más fuertes que nosotros podemos escuchar. Vamos a ir de arriba hacia abajo. Esto está en una medida de 130 decibeles. Si vamos bajando del 130 al 120, identificaremos sonidos fuertes como la sirena. Bueno, nos dice aquí sirenas de un ataque aéreo, pero bueno, prácticamente cualquier sirena. Ay, una perforadora. Cuando estamos muy cerca de ellos, imagínense, son verdaderamente escandalosas, ¿no? Bueno, pues esas perforadoras de asfalto, ¿eh? No lo dije, pero de asfalto. Luego tenemos el periodo comprendido entre los 120 y los 100. Un avión a propulsión a chorro, que esté algo lejos de nosotros, lo vamos a escuchar muy, muy fuerte. Música de rock en vivo, que es la vida. No, ¿verdad? Luego, de entre 100 a 80. Tren subterráneo, perforadora manual, pero ahora a 6 metros de distancia, que sigue siendo molesta, y más si es constante. Un camión a una distancia moderada. Una cortadora de césped, también tiene un sonido molesto. Luego vamos de 80 a 60 decibeles. El tráfico, la aspiradora, algunos aparatos, nos dice aquí lavadora de platos. Una conversación normal está más o menos en los 60 decibeles. Luego, de 60 a 40, el aire acondicionado, el golpeteo de la lluvia, golpeteo constante. De 40 a 20, el ruido de una oficina, ¿sí? A lo mejor ahorita como escuchamos. De 20 decibeles tenemos el susurro de las hojas muy cerca de nosotros, más o menos, para tener como una idea. Entonces, nosotros procuramos no estar a más de 80 decibeles porque con 80 decibeles ya llegamos a lo que se llama contaminación auditiva y entonces ya es necesario inclusive pues ponernos algún tipo de tapón industrial, por ejemplo en las fábricas. Las fábricas también se sitúan en esta área, entre los 100 y los 130. Entonces, dependiendo de lo que se dedique la fábrica, pues es necesario ponerse protecciones en los oídos para evitar estos rangos, porque sí ya son sumamente dañinos. Observen ustedes cómo se da como decíamos acá, la amplitud y la frecuencia. Observen cómo va cambiando. Aquí las ondas son muy tenues y empiezan a maximizarse hasta llegar a esto que ya es verdaderamente fuerte, el disparo de un arma. Ok, continuamos. ¿Cómo se va a dar la audición? Bueno, pues se dice que esta va a empezar cuando, como ya habíamos dicho hace ratito,
las ondas sonoras chocan contra nuestro tímpano. Ya sabemos que las ondas van a entrar por nuestro canal auditivo. Aquí lo tenemos. Nos dice la primera etapa del proceso de audición es una serie de vibraciones. Las ondas sonoras entran en el oído externo, que es esto, y viajan por este conducto hasta llegar al tímpano. Luego, nos dice aquí, observen, esto se me estaba pasando a decirles. Aquí tenemos este primer receptáculo que es el tímpano. Aquí lo tenemos en mayor tamaño. La vibración del tímpano ocasiona que los huesos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, se golpeen entre sí, amplificándolo y llevando las vibraciones a la ventana oval y sobre el líquido en la cóclea enrollada en el oído interno. Aquí tenemos entonces el martillo, el yunque, esto es el oído medio. Aquí tenemos la ventana oval. Estas vibraciones entonces van a llegar aquí a la ventana oval. Aquí la tenemos. Aquí ya se ve muy pequeña, pero aquí lo alcanzamos a identificar. Apenas si se alcanza a ver, por eso pusieron aquí la ampliación. Entonces, el líquido en movimiento hace que se mueva la membrana basilar dentro de la cóclea. La cóclea, aquí no nos la manejan, acá está. Aquí está. Entonces se mueve el líquido y la cóclea también se mueve. Aquí este movimiento de la cóclea nos va a llevar a este otro punto que se le conoce como órgano de Corti en la parte superior de la membrana basilar y todo esto se mueve. Dentro del órgano de Corti, miles de pelitos, miles de células receptoras que están cubiertas por fibras pilosas, también se van a ir moviendo. A medida que la membrana basilar vibra, las fibras se doblan, estimulando las células receptoras para enviar una señal a través de las terminaciones nerviosas eferentes, las cuales se unen para formar el nervio auditivo. Así como veíamos hace ratito cómo se unían esas células, esas neuronas para formar el nervio óptico, aquí va a suceder algo más o menos parecido. El nervio auditivo lleva los impulsos al cerebro. Bueno, esas fibritas, esas células van a formar el nervio auditivo, aquí lo tenemos, y ahí ya es el caminito para esta parte del cerebro, que va a ser el lóbulo temporal. Acuérdense, esto puede ser como pregunta, bueno, no puede, de hecho es pregunta de examen, ¿no? Hace ratito decíamos que la información, cuando es visual, va a llegar a los lóbulos occipitales. Bueno, cuando es auditiva, va a llegar, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, a los lóbulos temporales, a esta parte. Y en ese momento entonces se está produciendo la audición. Ya el cerebro se va a encargar de darle un significado. Bien.
pasemos al siguiente punto, las teorías de la audición. ¿Cómo se codifican los diferentes patrones de ondas sonoras en nuestro sistema nervioso? ¿Cómo yo sé que estoy escuchando el canto de un grillo? ¿Cómo sé que estoy escuchando el llanto de mi bebé o la voz de mi mamá? Por eso dice, ¿cómo se codifican estos patrones? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay un aspecto del sonido que es el volumen. Este volumen parece depender de cuántas neuronas están siendo activadas. Cuando son muchas las neuronas que se descargan, entonces parece que es más fuerte el sonido. Obviamente, si son pocas las neuronas, entonces el sonido es más bajo. La codificación de los mensajes también es un proceso un poco intrincado, complicado, porque no tenemos como una explicación muy justa, muy adecuada, sino que hay como dos ideas, ¿no? O dos teorías. La primera es la que se conoce como teoría del lugar, que nos dice que el encéfalo, el cerebro, determina la altura tonal advirtiendo el lugar de la membrana basilar donde el mensaje es más fuerte. Según esta idea o según esta teoría, cualquier onda sonora tiene un punto en la membrana basilar en el que las vibraciones son muy fuertes, son muy intensas. Por esta razón, los sonidos de alta frecuencia ocasionan mayor vibración. Imagínense, usted está moviéndose, vibrando en la base rígida de la membrana basilar. Mientras que, por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia resuenan con más fuerza en el extremo opuesto. Aquí tenemos nuestra membrana basilar, ¿sale? Entonces el cerebro detecta, el cerebro se da cuenta cuál es la localización de la actividad más intensa de la célula nerviosa y se basa en esto para determinar cuál es la altura tonal del sonido. Hay otra segunda frecuencia otra segunda teoría que se llama la teoría de la frecuencia. Y esta teoría dice que la frecuencia con la que se descargan las células pilosas en la cóclea va a determinar la altura tonal. Entonces se dan cuenta, es un poco diferente. Mientras que la teoría del lugar dice que la localización de la mayor vibración de la membrana basilar determina la altura tonal. Esta teoría de la frecuencia nos dice que la frecuencia con la que se descargan las células pilosas en la cóclea, la cóclea, va a determinar la altura tonal. Todavía, esto lo que nos quiere decir es que todavía se necesitan hacer varias investigaciones para poder entender, pues en realidad, cómo se da esta interpretación del sonido. A lo mejor cuando estábamos pequeños, pues pequeños en la secundaria, nos habían explicado que las ondas pues mueven todos los huesillos, estos que decíamos, el martillo, el yunque, el estribo, pero conforme la ciencia ha ido avanzando, pues nos damos cuenta de que es más específico, ¿no? La manera en que se va detectando estos sonidos. Bueno, así como hace rato decíamos que existen diferentes trastornos visuales,
resulta que también tenemos algunos trastornos auditivos. La verdad es que nuestro sistema del oído es muy sutil y muy complicado. Por eso los problemas de audición pues son muy comunes, sobre todo empezamos a utilizar los aparatos auditivos, los audífonos, desde que tenemos, bueno, ya hace una gran cantidad de años, los primeros Walkman y luego pues ya algunos MP3, por ejemplo, y ya últimamente los celulares, pues tenemos una gran tendencia a utilizar audífonos con un volumen bastante alto y esto daña ¿cómo se les llama? A las células pilosas, estas que dijimos que están aquí. Estas se van desgastando con el paso del tiempo, pero cuando nosotros estamos expuestos a sonidos fuertes y sobre todo prolongados, entonces se acelera la pérdida del oído, es decir, se va provocando una sordera que puede ser parcial o que puede ser completa, pero los estudios han ido demostrando que esta pérdida auditiva en las últimas décadas ha sido más profunda que en años anteriores, ¿no? Hoy en día sabemos que en muchos casos es posible prevenir esta pérdida de la audición. Personas que tienen entre 45 a 65 años tienen mayor posibilidad de experimentar problemas de audición. Pero si nosotros cuidamos nuestros oídos desde el inicio, pues podemos llegar a esta edad y tener relativamente una buena audición. Claro que depende de cómo cuide yo pues mis oídos. Yo decía hace ratito, si trabajo en lugares que generan constantemente ruidos en altos decibeles, pues entonces debo de estar consciente de la necesidad de utilizar tapones auditivos. Pero también, por ejemplo, no utilizar los audífonos en un volumen muy fuerte, sino un volumen muy moderado y no utilizarlos tanto. Aunque la verdad, hoy por hoy, sobre todo los jóvenes, no todos, no siempre, pero muchos jóvenes, pues utilizan esos audífonos y se van dañando, ¿no? Pero bueno. Ok, pues por ahorita vamos a dejar aquí este tema. Les voy a pedir que ahora sí nos conectemos. Les agradezco mucho su atención.